semana se ha instalado además en la carrera presidencial. Hablamos de la situación que se vive en la Araucanía y en particular por decirlo de alguna manera, también debate sobre si existe o no terrorismo en esa zona del país. Está con nosotros aquí en el estudio de Lo que queda del día en Cooperativa el exintendente de la Araucanía, exministro, exparlamentario, hoy candidato a senador también, Francisco Buenchumilla. ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlo. Gracias por acompañarnos. Exalcalde también, que más conoce la zona. A ver, sí. Yo quiero partir vamos a hablar de lo que está ocurriendo en la zona, pero en su periodo como intendente, ¿usted alguna vez se sintió débil e incapaz de tomar decisiones? No, jamás. En mi vida siempre he tenido la fortaleza necesaria para enfrentar los problemas que me ha correspondido en los distintos cargos que he desempeñado. ¿Y las declaraciones del actual intendente Miguel Hernández pueden ser interpretadas como un acto de sinceridad o una falla política, en definitiva, que ha traído además tanta polémica y tanta repercusión? ¿Cómo lo ve usted? Lo que pasa es que el cargo de intendente de la región de la Araucanía es un cargo complejo, entonces perfectamente comprensible desde el punto de vista humano que alguien tenga debilidades y se sienta muy acorralado por todos los problemas que tiene. ¿Pero ahí a sincerarlo? Yo creo que él tiene que tomar una definición, conversarlo con sus superiores, el Ministerio del Interior, si está en condiciones o no de poder tomar las decisiones, porque en definitiva la actividad política consiste en tomar decisiones. Y para eso hay que tener claridad, lucidez, tranquilidad, muchas veces sangre fría. Y si no está bien emocionalmente, claro, es una complicación para la complejidad de temas que tenemos en la Araucanía. ¿Eventualmente dejar el cargo en esa línea? Bueno, pero él tiene que verlo personalmente, si está o no en situación de desempeñar el cargo, pero yo creo sí, para ejercer el cargo de intendente de la región de la Araucanía, uno tiene que estar al máximo en la capacidad intelectual, emocional y política para poder actuar. Que no sería este el caso según sus propias declaraciones, o sea, lo más sincero sería dejar el cargo. Lo más sincero es que él lo converse eso con el ministro del Interior y tomen una decisión, porque también eso le hace mal al gobierno regional y al gobierno nacional. Tener una persona que confiesa públicamente que se siente débil emocionalmente no le hace bien al país, en definitiva. Francisco Buenchumilla, el gobierno, el subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi, ha dicho, por ejemplo, que en la Araucanía hay actos terroristas, que no hay terrorismo generalizado. La pregunta apunta, atendiendo también al debate que se ha dado entre los candidatos presidenciales, más allá de la calificación jurídica, que sirve para presentar una querella por una ley o por otra. ¿Cuán determinante es saber o llegar a un consenso de si hay o no terrorismo en la Araucanía? Yo creo que el consenso tiene que darse en torno a que en la Araucanía tenemos una situación de violencia política. Eso es lo general, ese es el concepto político. Porque cuando tú hablas del concepto de terrorismo, eso está definido en la legislación chilena, en el artículo 1 de la ley antiterrorista. Y ese articulado contiene elementos subjetivos de muy difícil prueba. De tal manera que cuando un personero político de primera dice, este es un acto terrorista, él está haciendo un juicio jurídico que no le corresponde. Y políticamente lo que él tiene que decir es que hay violencia política. La calificación final de si esa violencia política se traduce en un delito común, en un delito de la Ley de Seguridad Interior del Estado o de control de armas o de la ley antiterrorista, le corresponde a los tribunales. Otra cosa es que uno comprenda muchas veces que las víctimas, actuando un poquito emocionalmente, estomacalmente, o algún personero político tratando de sacar rédito de eso, simplemente se lanza y dice esto es terrorismo. Pero a mi juicio eso no es serio. ¿No hay terrorismo en la Araucanía a su juicio? Yo digo que hay violencia política cuya naturaleza en estos últimos 20 años hemos presenciado hechos de la misma naturaleza y resulta que los tribunales de justicia mayoritariamente nunca han condenado por la ley antiterrorista. Ya, pero cuando hay gente aterrorizada, yo conozco varios, digamos, y usted probablemente a muchos más que nosotros, que están con temor viviendo en la Araucanía, algunos que incluso están pensando o directamente ya han dejado la región por terror, cuando se incendian camiones, cuando se agrede a personas. ¿Qué es eso? Claro, lo que pasa es que eso en primer lugar es delito, pero todos los delitos te producen un cierto temor y un cierto miedo si tú estás cerca de los delitos. Si en Santiago hay un portonazo, lo más probable es que todos los vecinos de la cuadra queden aterrorizados pensando que le pueden pasar a ellos mismos. O sea, hay una
un componente en todos los delitos que te produce a ti y a todos un cierto temor de que te pueda pero suceder. ¿no hay una diferencia entre un portonazo y que me quemen el vehículo o que me incendien la casa? Todo es grave, naturalmente que todo es grave. Mira, si por ejemplo el asesinato del matrimonio Lusinger, es grave, sea cualquiera la calificación del delito que se haga por las partes y por los tribunales. Si tú dices que es terrorista, no es más grave que si fuera un delito común. Siempre es grave una cosa así. Lo que pasa es que la calificación de delito antiterrorista tiene connotaciones procesales, jurídicas, efecto que la ley, pero no afecta a la gravedad del hecho, que es deleznable. Cualquiera sea, en definitiva, la calificación jurídica que nosotros pudiéramos hacer del hecho mismo. Así que yo creo que eso es actuar seriamente. Francisco Buenchumilla, la presidenta Bachelet está terminando su gobierno, sin más lejos mañana entrega su última cuenta pública ante el Congreso. Usted fue parte como intendente de esta administración y seguimos en el mismo debate en relación a la Araucanía. Yo lo he escuchado decir en otros lados que no se está atendiendo, no se está preguntando bien qué hay de fondo tras lo que está sucediendo en esa zona del país. La presidenta Bachelet cumplió las expectativas en esa materia, tiene tiempo para hacerlo aún, porque se ha dicho que después de la cuenta pública entregará la respuesta al Consejo Asesor de la Araucanía. Bueno, yo creo que los tiempos políticos del actual gobierno están prácticamente terminados. Es muy difícil hacer cosas innovadoras, nuevas, que nos hicieron en los primeros 3 años y medio. Pero más allá de ser innovador o no, ¿se hizo algo por la Araucanía en este gobierno? Bueno, el gobierno ha hecho muchísimas cosas, pero en materia específica respecto del conflicto que tenemos en la Araucanía, yo creo que estamos al debe como gobierno, porque se habló de reconocimiento constitucional, no salió, se habló del Ministerio de Asuntos Indígenas, no salió, del Consejo de Pueblos no salió. En definitiva, lo que se dijo ahí en el programa está pendiente, entonces difícilmente en estos meses que quedan se podría hacer algo que ya no se hizo. ¿Y eso que no salió, Francisco Buenchumilla, de quién es responsabilidad? Es responsabilidad del gobierno, naturalmente. El gobierno son muchas personas, es el intendente, es el gobernador, es la presidenta, son los ministros. No, los que conducen el país, que es la presidenta y su gabinete, y los partidos políticos de la nueva mayoría. Ellos son los responsables de la conducción del Estado. Porque la gente, cuando eligió a Michelle Bachelet, dijo, bueno, yo quiero que esta persona, esta ciudadana, con esta coalición de partidos, conduzcan el Estado. Ellos son los responsables, porque esa coalición, encabezada por la presidenta, ofrecieron al país un programa y dijeron, respecto a este tema, vamos a hacer tales cosas. Cuando esas cosas no se hicieron, por las razones que nosotros podemos discutir, pero en definitiva no se hicieron, la responsabilidad es de los conductores del Estado chileno. ¿Usted en lo personal está decepcionado? Yo, en lo personal, creo que podríamos haber hecho muchísimas más cosas políticas en materia de gestión, porque yo creo que hay un déficit de gestión política, de liderazgo político. Decepcionado porque ahora yo veo que estamos con posibilidades nuevamente de entregar el gobierno a un gobierno de derecha, porque no tenemos claridad, no marcamos, hay confusión, no tenemos un liderazgo claro, no tenemos acuerdo parlamentario, no tenemos acuerdo programático. Entonces, yo creo que falta conducción, simplemente. Quedémonos en eso, Francisco Buenchumilla, porque usted es un personaje de la antigua Concertación, integró los gobiernos, el de Ricardo Lagos, por ejemplo. Hoy día se está debatiendo, cuando ya no queda nada para el fin del gobierno, todavía si se puede o no llegar a un acuerdo para los gobernadores regionales, para la elección de los gobernadores regionales, que también era una promesa. Y eso está implicando que la democracia cristiana diga, yo no voy en ningún acuerdo por los gobernadores regionales si es que no hay lista única. En ese escenario, ¿cómo ve el desempeño de los partidos de la nueva mayoría de cara al final del gobierno de Bachelet? Yo creo que nosotros hemos cometido muchos errores, porque si nosotros creemos que la conducción del país debe estar en una coalición de centro-izquierda, entonces ¿por qué tenemos 2 candidatos? Si creemos que la conducción del país debe estar en manos de la centro-izquierda, ¿por qué no tenemos programa común? ¿Por qué no tenemos una sucesión que nos pueda permitir concretar ese objetivo político? Pero el escenario ya está con 2 candidatos. En ese escenario, ¿existe la posibilidad, a su juicio, o la democracia cristiana está en condiciones de pedir una lista única parlamentaria? Yo creo que todo lo que signifique un acuerdo para potenciar a esta nueva mayoría que tendrá que reciclarse, todo acuerdo es bueno. Si podemos ponernos de acuerdo en una lista parlamentaria, en los gobernadores,
y en un acuerdo programático y en, pero así como están las cosas, ¿se un puede? apoyo a la segunda vuelta, me parecería bien. Ya, pero eso en el ideal. Pero así como están las cosas, ¿se puede? Siempre en política se puede si hay voluntad, si hay liderazgo y si hay decisión política. ¿Y hay esas tres cosas? ¿Existen esas tres cosas? Bueno, eso es lo que tienen que demostrar los dirigentes de los partidos políticos que son capaces de resolver la coyuntura. Porque, repito, la política consiste en tomar decisiones, por duras que sean. Pero para eso hay que tener voluntad política, decisión, claridad de objetivo y hacerlo. Y no ser, como yo repito, siempre en la vida nunca hay que ser agüita perra en esto. O sea, no hay que ser ni chicha ni limonada. No, tú tienes que pronunciarte y ser claro frente al país. Porque eso desprestigia la política. Ya, pero a propósito de claridad, algunos ya le pusieron la lápida a la nueva mayoría, dieron por muerto todo el conglomerado. ¿Usted está entre ellos? No, yo no, mire, digamos las cosas como son. Es perfectamente legítimo que alguien estime que una coalición tiene que reciclarse o que tiene que terminar. Porque las coaliciones no pueden ser eternas. Alguien puede decir con muchas razones, mire, hasta aquí llegamos, vamos a hacer una cosa diferente. Pero que se diga y se haga en esos términos. Pero aquí se dice una cosa, tenemos candidata presidencial, pero queremos acuerdo parlamentario. Tenemos candidata presidencial, queremos acuerdo los gobernadores y queremos acuerdo programático. Esas cosas son las que confunden a la gente. La gente quiere claridad en las cosas. Porque si nosotros queremos identidad, queremos ir con una candidata, queremos ir solo, bueno, vamos a solo y muramos solo. Y atengámonos las consecuencias. Eso es tener liderazgo y tener claridad frente a la gente, diciéndole, mire, como democracia cristiana, terminamos la nueva mayoría y somos claros, vamos a empezar un ciclo distinto, nosotros mismos, aunque saquemos un diputado, un senador, pero esa es nuestra decisión. Y en esa línea, ¿cómo evalúa la campaña presidencial de Carolina Goetz, que al menos en las encuestas no mostraba un repunte de cara ya a la primera vuelta? Bueno, tiene la tarea pendiente, ¿no es cierto? Porque ¿puede crecer Carolina Goetz? Va a depender de la claridad que tenga frente al país, de sus planteamientos, del liderazgo que se ejerza. ¿Usted la ve en la segunda vuelta? Yo quisiera verla en la segunda vuelta, yo soy demócrata cristiano, ella es mi candidata. Pero más allá de la expresión de deseo, como en el juicio político, en el juicio de realidad, como están las cosas hoy. Bueno, es que esa es una hipótesis que tendrá que verse de acuerdo a cómo los distintos jugadores actúen en el campo, así que yo no puedo hacer futurología si la veo o no la veo. La voy a ver en la medida que se cumplan ciertas condiciones. ¿Qué condiciones? Bueno, fuerza, liderazgo, claridad, unidad interna, resolver las cosas, no quedarse a media, decirle al país la verdad. Si se dan esas condiciones, bueno, podemos crecer y podemos llegar a la primera, a la segunda vuelta y a ganar. Pero usted mismo nos decía acá que este gobierno está a punto de entregar el mando al signo político contrario. Claro, porque si seguimos haciendo las cosas como lo hemos hecho y no tenemos ordenamiento interno, no tenemos claridad, no cumplimos a veces las cosas que hemos dicho, claro, la gente nos va a castigar. ¿Y hay tiempo para revertir eso? Le falta poco tiempo, muy poco ¿alcanza? tiempo. Bueno, hay que morir en la rueda siempre hay que morir luchando, y la vida es lucha, y por lo tanto hasta que queden un par de meses hay que seguir en eso. Muy bien, Francisco Buenchumilla, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en el estudio de Cooperativa. Encantado, gracias, muy buenas Francisco, tardes. Igualmente, buenas tardes. Gracias. Cuando eliges un camión Hino, tomas una decisión 100% conveniente. Un camión 100% japonés, 100% rentable, 100% durable, 100% confiable y 100% calidad. En el transporte urbano, por carreteras, en la minería y la construcción. En cualquier tarea o terreno siempre hay un camión Hino trabajando al 100%. Te invitamos a elegir el tuyo en www.hino.cl o en nuestra red de distribuidores a lo largo del país. En camiones, Hino es calidad que da confianza. Estamos junto a Colmena, premiada nuevamente con el primer lugar en experiencia de servicios, sector ISAPRES en el ranking PXI, Praxis Experience Index 2016.